Me quedé choqueado al escuchar un mensaje en el teléfono de mi esposa: te quiero. Deja a ese. Pensé en lo que había estado sucediendo en las últimas semanas. No podía encontrar ninguna evidencia específica de que me estuviera engañando. Pero tenía una sensación de inquietud. Provenía de varios pequeños incidentes que se sumaban y me dejaban sintiéndome inquieto. Sentía que algo andaba mal. Pero no podía identificar qué era. Estaba bastante seguro de que algo estaba pasando. Pero no podía probarlo. No tenía ninguna prueba o detalle sobre quién. ¿Qué o dónde podría estar sucediendo? Empecé a dudar de mi propia cordura y a preguntarme si estaba reaccionando exageradamente o inventando escenarios sobre su infidelidad. A pesar de mi incertidumbre, tenía un mal presentimiento. Mi instinto me decía que algo estaba pasando. Pero no podía estar seguro de qué podría ser. ¿Las primeras etapas de una aventura? ¿Un romance? Tal vez fue algo de una sola vez. Curiosamente, cuanto más pensaba en esto, más convencido estaba de que había estado preocupado por esto durante semanas. Pero, ¿cuánto tiempo había estado sucediendo la situación antes de que me diera cuenta de que algo andaba mal? Tomé otro sorbo de mi JD. Señalando al camarero, quien asintió con una media sonrisa. Habiendo visto esa mirada preocupada muchas veces antes. Había estado en el bar varias veces antes. Y cada vez notaba una falta de alegría. Los clientes tenían rostros inexpresivos. Sin nada especial. Todos anodinos y promedio. La única mujer en el lugar estaba en sus 40 y tantos y parecía un poco desesperada. Recibiendo bebidas de un hombre mayor. Él parecía esperanzado. Mirándola. No necesitaba hacerlo, ella se esforzaba mucho por llamar su atención. Los otros clientes simplemente estaban pasando el tiempo mientras la lluvia afuera hacía que el ambiente fuera aún más sombrío. En poco tiempo, todos estarían listos para salir del bar y dirigirse a casa. Todavía estaba indeciso sobre qué debía hacer. Me volví hacia una voz y allí estaba ella. Mirándome con ojos que parecían ver dentro de mi alma. Mientras trataba de responder. Me quedé sin palabras. En el bar con poca luz. Con agua goteando de su abrigo. Sammy comenzó a quitárselo y le pregunté por qué estaba allí. Sammy explicó que estaba preocupada por mí. Sintiendo que me encontraría en el bar. Sugirió que habláramos. La miré fijamente. Preguntándome sobre sus motivos y si podía confiar en ella. Para tranquilizarme. Tomé un sorbo de mi JD. Le pedí un vodka con soda y esperamos a que el camarero se alejara antes de retomar donde lo habíamos dejado. Nuestros ojos lo decían todo, incertidumbre y una sutil lucha por el dominio. Sammy señaló que mi comportamiento reciente había llamado su atención. Me di cuenta de que sentía que yo cargaba el peso del mundo sobre mis hombros. La miré a los ojos marrones. Pero rápidamente desvié la mirada. Había una comprensión tácita entre nosotros. Le dije que todo estaba bien entre nosotros. Tratando de minimizar la situación. Pero ella no estaba convencida. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que mis intentos de minimizar el problema eran débiles. Puso su vaso sobre la mesa. Sammy entrelazó sus dedos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Me dijo que sabía lo que estaba pasando. Estaba confundido. Pero Sammy dijo que deberíamos mudarnos a una cabina para tener privacidad. Y estuve de acuerdo. Le pregunté qué creía que sabía. Tratando de cambiar de tema. Sammy vio a través de mi farol y dijo que no podía mentirle después de todo el tiempo que habíamos pasado juntos. Me dijo que necesitaba hablar y que debía confiar en ella. Conocía a Sammy desde que tenía 17 años. Ella siempre estaba cerca. Y Sammy estaba enamorada de mí cuando salió por primera vez con mi hermana. Claire. Que era 3 años mayor. A pesar de sus diferencias. Sammy y yo siempre nos llevamos bien. Lo que ocasionalmente provocaba enfrentamientos entre hermanos con Claire. Con el paso de los años. Claire y yo nos casamos después de 2 años y nos establecimos en lo que pensé que era un futuro ideal. Ambos con trabajos decentes y ganando lo suficiente para una vida cómoda. Mi cuñada había disfrutado de su adolescencia y principios de los 20. Y a los 25 buscó una fase más madura en la vida.
Se había convertido en alguien con quien cualquier chico tendría suerte de estar cerca. Claire y yo habíamos estado casados durante 5 años. Y nuestro aniversario se cumplía en un mes. Ya me preguntaba si llegaríamos tan lejos. Sammy era atractiva y una amiga. Además de mi hermana. Sammy me miró con preocupación en sus ojos. Como si tratara de decir algo pero no pudiera. Pude sentir su apoyo cuando extendió la mano por encima de la mesa y me acarició la mano. Sentí que mi corazón se rompía lentamente mientras hablaba. Dijo que si yo no lo decía, ella lo haría. Creía saber que Claire me estaba engañando. A pesar del impacto de sus palabras. Traté de procesar lo que sabía y sus implicaciones. Pero estaba demasiado conmocionado para decir algo. Sammy notó mi expresión vidriosa y me preguntó si estaba conmocionado o en negación. Me dijo que me amaba y me instó a despertar. Sugiriendo que podría ser un malentendido. Traté de desviar sus preocupaciones y seguí engañándome a mí mismo. Los ojos de Sammy brillaron con frustración. Llamando la atención del camarero. Le dije al camarero que todo estaba bien. Sammy se disculpó. Expresó su frustración conmigo y enfatizó su preocupación por mi bienestar. Me instó a ser inteligente y enfrentar la realidad de la situación. Enfatizando que necesitábamos actuar. Accedí a comenzar y Sammy compartió sus sospechas. Relató un incidente de hace unas semanas cuando estaba con Claire y Claire recibió una llamada en su móvil. A Sammy le pareció peculiar que Claire saliera de la habitación para atender la llamada. Ya que eran hermanas. Sentí una sensación de temor mientras Sammy continuaba su historia. Reveló que revisó el teléfono de Claire y descubrió que no había código de bloqueo. La llamada era de un chico guardado como Robert. Sammy no conocía a ningún Roberto Bob. Pero decidió monitorear la situación. Pregunté por este Roberto Bob de nuevo. Después de aproximadamente una semana. Sammy descubrió quién era el chico con el que Claire había estado intercambiando mensajes. Era alguien que conocía de hace años. Antes de que empezáramos a salir. Se volvieron a conectar a través de las redes sociales o sitios de chat y habían estado intercambiando mensajes durante algunas semanas. Dije que no sabía sobre estas interacciones. Pero podía sentir que había pequeñas cosas que nos mantenían separados. Sammy dijo que lo sabía. Pero explicó que todo era parte de lo que estaban haciendo. Nada abierto. Pero parecía que las cosas estaban encajando. Tenía curiosidad. Así que pregunté si se trataba solo de un par de amigos intercambiando mensajes. Tal vez recordando viejos tiempos. Sammy confirmó que empezó así. Pero insinuó que algo había cambiado. Estaba sorprendido y pregunté si no había notado nada sospechoso. Mencioné que sentía como si las circunstancias estuvieran conspirando para mantenernos separados y que no parecía haber mucha oportunidad para ningún contacto entre Claire y yo. Sammy me miró incrédula. Le devolví la mirada. Esperando a que continuara. Me instó a sacar la cabeza de la arena metafórica. Enfatizando su amor por mí. Le pregunté hasta dónde había llegado. Tratando de entender mejor la situación. Sammy me miró y sus ojos parpadearon brevemente. Dándome una confirmación tácita. Mi ira comenzó a hervir dentro de mí. Provocando una rápida descarga de preguntas sobre cuándo. Cómo y dónde habían tenido lugar estos encuentros. Sammy compartió que sabía que Claire se había reunido con el otro chico al menos 3 veces en las últimas 2 semanas. Todavía no estaba seguro. Pero Sammy solo se convenció hace 2 días de que la situación había progresado. Había almorzado con una de sus amigas que trabajaba con Claire. Y alguna información se le escapó durante su conversación. Sammy me dijo que Claire se había reunido con el chico 2 veces para almorzar y al menos una vez para cenar la semana anterior. Le pregunté si esto coincidía con lo que había visto o creído que había sucedido. La miré mientras asimilaba sus palabras. Había habido un par de veces recientemente cuando había llamado a la oficina de Claire para quedar con ella. Y si no estaba allí a la hora del almuerzo o acababa de salir, ahí fue cuando se reunió con él la semana pasada. Tuvo ese seminario al que simplemente tenía que asistir, fue un arreglo de última hora y estaba programado para después del trabajo. Había llegado tarde a casa, esa noche. Después de las 12. Y pensando en retrospectiva.
Había llegado a casa y dijo que se había alargado demasiado y que el equipo había ido a tomar una copa al bar del hotel para relajarse antes de irse. No hubo intimidad esa noche. Recuerdo. También se fue a la ducha antes de irse a la cama. Mi mente estaba acelerada, tratando de procesar estos hechos hirientes. Sammy expresó su preocupación, diciéndome que no hiciera nada que pudiera meterme en problemas legales. Pude ver el cambio en su expresión mientras tomaba mi decisión. Le dije que no iba a tolerarlo más y que iba a ponerle fin. Dije que no aceptaría una pareja infiel y que me aseguraría de que ambos pagaran por lo que habían hecho. Sammy me advirtió que no actuara impulsivamente sin un plan. Sus palabras me ayudaron a calmarme y confirmaron mis sospechas. Le pregunté si sabía dónde estaba mi pareja. Sammy dijo que creía que mi pareja estaba actualmente con el otro chico, por lo que me había buscado. Estaba bastante enojado. Así que empecé a golpear la mesa. La gente en el bar se volvió para mirar mientras le hacía señas al camarero. Le pregunté a Sammy si sabía la ubicación exacta, pero explicó que no. Iba a hablar con mi pareja al día siguiente para obtener más información. Dijo que el otro chico está casado y tiene un par de hijos, pero no estaba segura de dónde vivía. Prometió averiguar más para ayudarme. Le di las gracias y la abracé. Le sostuve la mano y le agradecí su apoyo, reconociendo lo difícil que era la situación para ella. Sammy parecía preocupada y me preguntó sobre mis planes. Le dije que no podía actuar por impulso todavía, pero que pondría fin a la situación definitivamente. Prometí que habría consecuencias para ambos, sin remordimientos. Mientras tanto, planeaba obtener lo que se me debía y reunir pruebas para mi próximo movimiento. Le hice señas al camarero. Le di un billete y le dije que se quedara con el cambio. Sammy seguía preocupada y me preguntó cuándo planeaba confrontar a mi pareja. Pensé en la situación y planeé hacer algunas llamadas al día siguiente, mientras me ocupaba de mis bienes. Dejé claro que no iba a ceder. Le dije que no le iba a dar ni un centavo. Sammy dijo que era difícil estar cerca de mi pareja. Estuve de acuerdo, diciendo que había sido un desafío durante las últimas semanas. Le dije que si no había notado ningún cambio hasta ahora, probablemente no lo haría en el futuro. Sammy se levantó, diciendo que necesitaba irse. Le ofrecí volver a hablar mañana y ella estuvo de acuerdo, prometiendo averiguar más para mí. Se puso el abrigo y me levanté para ayudarla. Me miró con lágrimas en los ojos y pude ver que se parecía a su hermana. Le besé la mejilla y le dije que estaría bien. Ella sonrió y se fue, desapareciendo en la oscura y húmeda noche. Volví a sentarme y respiré hondo, pensando en lo que debía hacer a continuación. Una cosa estaba clara en mi mente: pagarían. Y la venganza sería rápida, implacable e implacable. Después de eso, no recuerdo mucho. Me desperté en mi propia cama con la boca sintiéndome como el fondo de la jaula de un loro. Mi cabeza todavía daba vueltas mientras la levantaba de la cama y me daba la vuelta. Noté que estaba solo y no había señales de Claire. Mis sentidos se despertaron lentamente mientras escuchaba ruidos desde abajo. Deslicé los pies por el costado de la cama y traté de ponerme de pie. Me desperté a la mañana siguiente y no pude evitar preguntarme. Todavía estaba tratando de sacudirme el aturdimiento mientras me dirigía al baño. Cuando llegué allí, procedí a despertarme. La encontré en la cocina. Me preguntó qué había pasado. Le dije que había tomado una copa con un viejo amigo y me había dejado llevar un poco. Me senté y me serví un poco de jugo de naranja. Lo bebí y me serví otro. Me hizo algunas preguntas más. Cuando me preguntó por mi amigo, empecé a pensar. Le dije que su nombre era Bob y que lo conocía desde hacía mucho tiempo. Estaba en la ciudad por un par de días por negocios. Cuando escuchó eso, pareció un poco confundida. No recordaba a Bob, pero parecía interesada en saber más sobre él. Lo restó importancia diciendo que no le importaba mientras yo me hubiera divertido. Esa fue la primera señal de advertencia. Sentado frente a mí en la mesa, pensé en mi conversación con Sammy la noche anterior. Casualmente le pregunté a Claire sobre sus actividades de la noche anterior.
imaginando que estaba interesada. La miré a los ojos mientras mentía sobre terminar el trabajo e ir a cenar algo ligero y tomar una copa con sus colegas. Afirmó estar en casa a las 9:30. Estaba preocupada por mí debido a una reunión tardía. Sabía que no estaba en casa para entonces, ya que yo todavía estaba en casa hasta las 10 antes de ir al bar. Esta fue la segunda señal de advertencia. Siguió mencionando tareas que tenía que hacer por la mañana e insinuando que llegaría tarde por la noche. Se esperaba que Bob, un viejo amigo, se pusiera en contacto. Así que quedamos en vernos. Se ofreció a invitar a Bob a visitarnos, diciendo lo agradable que era volver a conectar con viejos amigos. Estuve de acuerdo y le pregunté si lo recordaba, usando una expresión cariñosa. Me miró con una expresión neutral, tratando de ocultar su reacción. Pero sentí que había algo más detrás. A pesar de su cara de póker, desestimé su pregunta sobre invitar a Bob, diciendo que estaría bien solo. Me preparé. Tomé un poco de jugo de naranja y analgésicos y salí de la casa. Me aseguré de no perder la oportunidad de recoger mi coche del bar. Unos minutos después, me fui mientras Claire seguía preparándose para su día. Mientras me vestía, pensé en la situación. Cada vez estaba más decidido a que esto no podía seguir por mucho más tiempo. Apreté los puños, sintiéndome enojado al pensar en Claire con Bob. Juré que me vengaría de él. Estaba realmente resentido con él. La jornada laboral fue bastante caótica, con un flujo constante de llamadas sobre diversos problemas en la línea. Mi secretaria atendió algunas llamadas, pero no pude evitar reuniones cruciales. Me sentía bastante tenso mientras navegaba por el día, impulsado por un creciente deseo de retribución. A media mañana, la prisa inicial se había aliviado un poco y tuve algo de tiempo casi libre para ocuparme de mis asuntos personales. Cerré la puerta de mi oficina y comencé a revisar mis finanzas. En 15 minutos, había ajustado las cuentas y movido algo de efectivo fuera de su alcance. También concerté una reunión con un abogado para discutir. Todavía me quedaban algunos días antes de eso. Así que pensé que me daría tiempo para obtener más información. No es que importara mucho de todos modos, pero podría darme algo de influencia. Claire tenía su propia cuenta bancaria y tarjeta de crédito. Así que no había necesidad de hacer nada allí. Era el acceso a nuestra cuenta conjunta lo que me preocupaba. Pero arreglé esa laguna rápidamente para que, si llegaba el caso, no pudiera obtener más de lo que quedaba. Mi propia cuenta estaba segura y solo tenía un saldo pequeño, el resto se había transferido y estaba a salvo. No teníamos hijos. Así que sería esencialmente sencillo si llegaba el caso. Decidí que solo podríamos superar esto si Claire confesaba sus pecados y buscaba el perdón. Cualquier tipo de reticencia por su parte y habíamos terminado. Ese pensamiento me hizo sentir triste. Me senté en mi escritorio en silencio, pensando en lo que había sucedido y las acciones que había tomado hasta ahora ese día. Necesitaba más información sobre este personaje de Bob. ¿Evidencia? ¿O el hecho de que lo supiera sería suficiente para realmente hundirlos a los dos? El teléfono interrumpió mis pensamientos. Y era Sammy en la línea. Le dije que estaba ocupado. Tenía algunos pensamientos y planes, pero ya había tomado algunas medidas. Sammy me dio más información sobre el tipo. Bob Stone. Dijo que estaba casado. Tenía su dirección y lugar de trabajo, que había obtenido a través de su amiga, que había visto a Claire con él. A pesar de intentar ocultarlo, parecían estar acercándose. Le pedí a Sammy los datos de Bob y los obtuve en minutos. Encontré su página de redes sociales y obtuve una foto. Había algo en su rostro que me parecía familiar y me trajo un vago recuerdo. A pesar de la inquietante sensación, decidí. Llamé a Claire a la hora del almuerzo, planeando hacer que las cosas sucedieran durante la llamada. Claire me dijo que tenía una reunión con un cliente llamado Sr. Stone, lo que agregó otra capa a la situación. Reprimiendo mis emociones, mantuve la conversación informal. Pero su mención del Sr. Stone se sintió como una burla. Strike 3.
Estaba decidido a tomar medidas rápidas y despiadadas contra ambos. Terminé la llamada, ocultando mi ira y prometiendo verla más tarde. Después de la llamada, mi ira hirvió dentro de mí mientras estaba sentado allí, apretando los dientes y contemplando mi próximo movimiento. Mi secretaria asomó la cabeza por la oficina y dijo que iba a comprar algo en la tienda de delicatessen de la calle. Le dije que me sorprendiera con algo sustancial, abundante y rico en carne roja. Me miró de forma extraña, pero asintió y cerró la puerta detrás de ella. Se dio cuenta de que había estado actuando un poco extraño toda la mañana. Tenía la sensación de que algo se estaba gestando bajo la superficie. Sammy visitó la oficina de su hermana y notó a Claire saliendo del ascensor con un hombre alto y moreno. Sammy había identificado a un hombre en una foto en línea como Bob Stone, que tenía alrededor de 30 años. Sammy se había interpuesto frente a la hermana de Claire. Y Claire parecía inquieta por la interrupción de sus planes. Sammy explicó su visita improvisada y expresó su deseo de ver a su hermana y posiblemente ir a almorzar. Claire estaba visiblemente incómoda y mencionó que ella y el señor Stone iban a almorzar por negocios. Sugirió reunirse en otro momento. El señor Stone se presentó y Sammy preguntó cuánto tiempo conocía a Claire. Las preguntas parecieron tomarlo por sorpresa. Claire rápidamente lo apartó, diciendo que tenían una reunión a la que ir. Mientras salían del edificio y se subían a un taxi que los esperaba, Sammy sonrió, viendo a su hermana mirarla mientras se alejaban. Me senté en mi oficina comiendo un enorme sándwich relleno de carne roja, sonriendo para mis adentros mientras lo disfrutaba y pensaba en qué hacer a continuación. Sammy había descubierto que Claire había salido de su oficina. Así que llamó a la secretaria de Claire y descubrió que estaría fuera toda la tarde. Bueno, eso era simplemente genial. Ya había hablado de mis finanzas y tenía un cerrajero en marcación rápida con el término pre. Mi abogado estaba listo para actuar tan pronto como le diera el resto de la información que me pidió. Esta noche sería la primera etapa de mi plan para jugar con ellos por un tiempo. Mi viejo siempre decía, no les hagas saber que vas por ellos. Simplemente toma la ruta 1. Sé directo y destrúyelos. Soy un hombre de pocas palabras. Pero son poderosas. Tal vez eso era algo que había olvidado recientemente. Pero estaba llegando. Estaba en camino. Esa noche. En casa. Claire entró con un aspecto normal. Sin nada fuera de lugar. Hasta que noté un leve aroma a colonia de hombre cuando fui a besarla. Ella notó mi reacción y, sin decir nada, me dio un ligero beso en la mejilla y se dirigió a la puerta. Curiosa. Me preguntó sobre mis planes y si todo estaba bien. Le dije que estaba bien. Pero que tenía que ir a casa de Jerry para una partida de póker con algunos colegas del trabajo. Pensé que sería una buena distracción. Cerré la puerta detrás de mí y me subí a mi auto para irme. Estaba frustrado cuando llegué a casa de Jerry. Aparqué afuera y entré en su garaje. Jerry es un amigo con antecedentes de trato con la policía. Era la elección ideal para lo que tenía en mente, un entrenador de combate policial. Lo conocía desde la escuela y lo llamé antes para pedirle su ayuda. Se apresuró a ofrecer su apoyo sin hacer preguntas. Este tipo de apoyo inquebrantable era exactamente lo que necesitaba. Rápidamente nos deslizamos dentro del garaje y me cambié a un par de overoles oscuros con un pasamontañas a juego. Parecíamos dos artistas de M. No se intercambiaron palabras mientras nos subíamos a un auto de segunda mano que Jerry había obtenido. No era nada extraordinario ni llamativo. Conduciendo lentamente por la ciudad hasta la dirección que Sammy me había dado. Todavía no se intercambiaron palabras. Habíamos acordado el plan de antemano. Por lo que no era necesario seguir hablando. Jerry aparcó el auto afuera de la casa de Bob Stone. No había señales de vida. Esperamos en silencio por un tiempo. Solo una luz visible. La puerta principal se abrió y lo vimos salir. Subirse a su auto y marcharse. Jerry lo siguió a una distancia segura. Ya sabíamos a dónde iba. Así que no había necesidad de apresurarse. Aparcar en el campo de prácticas no fue un problema. Y nos quedamos en el auto. La radio sonaba de fondo mientras estábamos sentados. Observando y esperando.
Me sentía bastante tenso por dentro. Era casi insoportable. Era difícil quedarse quieto. La necesidad de salir y caminar era fuerte. Pero sabíamos que era arriesgado. Gradualmente. El estacionamiento se vació hasta que solo quedaron un par de autos más. Los dos vimos cómo se dirigía a su auto. Jerry salió y se acercó sigilosamente al objetivo. Después. Conduje tranquilamente fuera del estacionamiento. Sin llamar la atención. Jerry comentó sobre el éxito de la operación mientras se quitaba los guantes y la máscara. Le di las gracias. Diciendo que apreciaba su ayuda. Jerry dijo que me debía una y que no podía pagarme por completo lo que había hecho por él. Le dije que los amigos se ayudan mutuamente y que al menos sus manos no estaban heridas y no había CCTV en el estacionamiento. Decidimos que el trabajo estaba hecho y que debíamos regresar. Jerry sugirió que comenzáramos. Jugamos a las cartas con los demás que ya estarían allí. Condujimos de regreso y pasamos las siguientes 4 horas jugando al póker por diversión. El ambiente entre los chicos era positivo y comprendían la situación, brindándome el apoyo que necesitaba y aumentando mi confianza para la próxima confrontación con Claire. Sin embargo, antes de abordar el problema principal, planeé jugar algunos juegos mentales con ella. Entré a trompicones por la puerta justo después de la 1:10 de la madrugada. Jerry había arreglado que uno de los chicos dejara mi auto. Cuando llegué, Claire estaba esperando y me preguntó por qué llegaba tarde. Le dije que Jerry y los chicos me habían dejado en mi auto y que había tomado algunas copas. También mencioné que había estado usando mi chaqueta. Pero me la había quitado. Me faltaba el abrigo. Me desplomé en el sofá, mirándola. Claire estaba sentada allí con los brazos cruzados y una expresión de preocupación en su rostro. Mantuve una expresión en blanco, esperando a que hablara. No pudo contenerse y finalmente preguntó: ¿qué está pasando? ¿Hay alguien más o algo así? Estás actuando muy raro últimamente. Me reí entre dientes. Traté de ocultar mi ira, recordándome a mí mismo que debía mantener la calma. Estoy bien. Simplemente he pasado por una mala racha recientemente. Todo terminará pronto. Mis palabras quedaron grabadas en la mente de Claire, dejándola insegura pero sintiendo que algo andaba mal. Nos fuimos a la cama y fingí desplomarme, luchando contra el sueño inmediato. La frustraba, ya que parecía lista para una confrontación. Pero yo no iba a participar. A la mañana siguiente, Claire fue la primera en levantarse. Haciendo café. Bajé las escaleras actuando de forma odiosa y fingiendo tener resaca. Al entrar en la cocina, la saludé y mencioné mi palpitante dolor de cabeza. Me lanzó un remedio para el dolor de cabeza mientras tomaba mi café. Parecía sumisa y noté su teléfono en la mesa de la cocina, preguntándome si había recibido alguna llamada. Claire notó mi mirada en su teléfono y pude sentir su deseo de alcanzarlo. Aunque hacerlo parecería extraño. Cogí el teléfono casualmente y una expresión de pánico cruzó su rostro cuando vi un mensaje que necesitaba respuesta. Así que le quité el teléfono a Claire y le dije que necesitaba cargarse para evitar que se agotara la batería y que hubiera mensajes perdidos. Fui a vestirme, dejando a Claire mirándome con la sensación de que algo andaba mal. Se preguntó si yo lo sabía, pero rápidamente descartó la idea. Pensó que había sido cuidadosa. Solo había estado sucediendo durante unas pocas semanas: almuerzos, cenas, 3 veces cada uno. Y estadías en hoteles. 3 veces. Lo veía como solo diversión y estaba segura de que Steve no lo descubriría. Especialmente porque no había sospechado nada. Esta revelación la hizo pensar en su reciente. No podía recordar la última vez que había tenido intimidad con su esposo. ¿Había su descuido contribuido a las sospechas de Steve? Rápidamente bajó las escaleras y yo la seguí. Claire saludaba y sonreía mientras trataba de darme una despedida más apasionada. Salí del camino de entrada y me dirigí al trabajo. Alrededor de las 11 de la noche. Pensé que le enviaría un mensaje de texto a Claire para animarla. Le dije que lamentaba lo del día y que tenía muchas cosas en la cabeza. Le dije que todo estaría bien y que hablaría con ella más tarde. Sammy vino a verme.
Le pregunté sobre lo que había pasado. También le pregunté sobre lo que había dicho antes durante el día. Un empleado del club de golf había encontrado a Bob Stone en el maletero de su auto, gravemente golpeado. Claire le había informado a Sammy, que parecía bastante conmocionada. Sammy me preguntó si yo lo había hecho. Y le dije que no me importaba de ninguna manera y que no estaba involucrado. Continué mencionando que Claire me había dicho que se había enterado del estado de Bob a través de... Tuve una reunión con él. Su empresa llamó para decir que estaba en el hospital y su esposa se había puesto en contacto con ellos. Sammy pensó que mi explicación era plausible. Pero dijo que podría no ser tan fácil la próxima vez. Cuando me preguntaron sobre mi comentario críptico, dije que los accidentes ocurren en los lugares más extraños. Cuando llegué a casa, Claire no estaba allí y su auto se había ido. Estaba un poco molesto. Así que llamé a su teléfono para preguntarle dónde estaba. Me dijo que estaba en el hospital visitando a un amigo y que su amigo estaría allí por un tiempo. Le dije que esperaba que su amigo se recuperara pronto y luego me despedí. Claire respondió 30 minutos después, con aspecto un poco cansado. Le pregunté por el estado de su amigo y le dije que esperaba que no fuera demasiado grave. Claire tardó un momento en responder, diciendo que no era nada demasiado grave. Que su amigo simplemente se había caído y estaría en casa en unos días. Sugerí tomar un café y ella aceptó, dándome las gracias. Mientras bebía su café, Claire me contó sobre un incidente en su lugar de trabajo. Uno de los representantes de su empresa había sido agredido la otra noche. Me sorprendí y le pedí detalles. Explicó que lo atacaron y lo dejaron en su auto durante la noche. Pero me aseguró que estaba bien. Bob no resultó demasiado herido. Y parecía que querían hacerle daño sin motivo. No le robaron nada ni nada por el estilo. No pude evitar pensar en la contradicción. Dada mi anterior negación de conocer a Bob. Ella me notó mirándola y se dio cuenta de que había cometido un error. Intentó ocultarlo. Pero sabía que era demasiado tarde. Yo también estaba al tanto de la situación. Se apresuró a salir para cambiarse. Sospeché que estaría al teléfono en cualquier momento, Pero, ¿con quién? Pensé. Decidí que necesitaba reevaluar mi plan. Ya que las cosas se estaban saliendo de control. Tenía que hacer que las cosas se movieran un poco. Así que llamé arriba a Claire. Le dije que necesitaba salir un rato y que no tardaría mucho. Conduje hasta la dirección de Bob Stone y llamé a la puerta. Una mujer pequeña de cabello oscuro abrió la puerta. Le dije que mi nombre era Steve Ryland y que mi esposa, Claire Ryland, había hecho negocios con su esposo. Me miró, pareciendo nerviosa e intrigada. Le pregunté si podía entrar un momento al salón. Pareció comprender la gravedad de la situación cuando mencioné el romance entre Claire y su esposo. Le dije que lamentaba tener que darle la noticia de que actualmente estaba en el hospital. Estaba molesta y lloró durante unos segundos, expresando sus sospechas. Mencionó que sabía que él estaba en eso otra vez y había decidido divorciarse de Bob. Sentía que Bob había tenido suficientes oportunidades para confesar y que las mentiras eran insoportables. No estaba segura de qué hacer. No sabía cuánto tiempo había durado el romance. Se convenció de la traición de Bob. Cuando le pregunté por el incidente de la otra noche, dijo que no estaba segura. Le dije que no le había puesto un dedo encima y que estaba conmocionado por la situación. Dije que no me preocupaba quién le había hecho daño. Le dije que no podía sentir lástima. Le pregunté si podría haber estado involucrado con la esposa de otro hombre. Ella dijo, nada me sorprende. Decidió mantenerlo fuera de su vida, enfatizando que se habían mudado de regreso a la zona porque él estaba jugando antes. Antes de irme, le proporcioné la información de contacto de mi cerrajero y abogado. Me di cuenta de la complejidad de la situación mientras conducía lentamente a casa. Me concentré en lidiar con la otra mitad de mi problema, mi ira. Tenía el control de la situación. Sabía que una vez que comenzara la retribución, seguiría su curso. Tenía un plan de acción que estaba emocionado de poner en práctica. El final de mi matrimonio era triste. Pero sabía que no había vuelta atrás de su traición.
Mi único consuelo era que las partes que me causaron dolor lo experimentarían en mucha mayor medida. No perdonó. Aparqué mi auto en el camino de entrada y noté el auto de Claire exactamente donde lo había dejado hacía solo un par de horas, estaba ausente. Al pasar, toqué mi capó distraídamente. Me acerqué a la puerta principal y deslicé mi llave en la cerradura. Tenía una sensación de pesadez en el corazón al darme cuenta de que esta podría ser la última vez que hiciera esto como hombre casado. Al entrar, me golpeó el peso de las preocupaciones recientes, que presionaban mis hombros y los hacían increíblemente pesados. Lentamente me dirigí hacia el salón, donde podía escuchar el murmullo de la televisión. Al acercarme a la puerta, vi a Claire sentada en el sofá. Parecía asustada y preocupada. Había una sensación en el aire de que algo andaba mal. Estaba temblando e intentaba mantener la calma. Me quedé allí y la observé. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi miedo en los de ella. Intentó hablar, pero no salió nada. Mientras entraba en la habitación, pasé junto a ella para tomar una copa. Me quedé en silencio y busqué mi bebida, sin parpadear mientras miraba sus ojos. Ella esperó, sintiendo que algo andaba mal. Mi expresión seguía impasible mientras observaba a la mujer que había amado profundamente, tratando de equilibrar mis sentimientos con el dolor que me había causado innecesariamente. Era hora de que ella sintiera mi dolor. Mientras la miraba fijamente, no vio ningún motivo de optimismo en mi rostro. Se recompuso y decidió afrontar las consecuencias. Era consciente de lo que yo sabía. Ya no podía soportar el silencio incriminatorio. Así que preguntó dónde había estado. La frustración se deslizó en su voz ante mí. Le di el trato silencioso. Le dije que le diría a dónde fui si ella me decía a dónde había estado. Pareció un poco insegura, pero dijo que estaba en el hospital visitando a un amigo. Mantuve mi expresión neutral y ella parecía asustada. Me preguntó dónde había estado. Y parecía que pensaba que yo también había ido allí. Me apresuré a restarle importancia. Le dije que dejara las tonterías y le expliqué que en realidad había visitado a una amiga mía. Alguien que solo conocía desde hacía poco tiempo. Nuestra conversación fue importante. Y aunque no la había conocido antes, ahora éramos amigas. Tuve una gran charla con ella sobre su esposo, Bob Stone. Cuando le pregunté si había oído hablar de él, su rostro se sonrojó mientras jugaba con sus emociones. Le expliqué que necesitaba hablar con la señora Stone sobre la infidelidad de su esposo. Cuando se enteró de su romance, se ofreció a cuidarme y traerme una copa. Le pregunté sobre su conocimiento de los romances de Bob Stone y tuvo dificultades para encontrar las palabras. Tomé la iniciativa. Le dije que sabía sobre su participación con Bob y que lo sabía desde hacía un tiempo. La desafié a que hablara antes de irse, enfatizando que no significaba nada y que solo era cercanía. Me reí de sus excusas, recordándole los votos que ambos hicimos. Siguió defendiéndose. Así que la llamé, expresando mi frustración con sus mentiras. Le dije que me trataba como a un tonto y que sus intentos de minimizar el romance me enfurecían. Comenté sarcásticamente sobre la afirmación de que solo sucedió 2 veces y le pregunté si valía la pena nuestro matrimonio. Se disculpó, diciendo que no significaba nada y que estaba dispuesta a compensármelo. Me reí amargamente, acusándola de... Le dije que lamentaba haberla descubierto y le pregunté si se habría detenido si no la hubiera expuesto. Dije que todas las mentiras que contaba se habían convertido en algo natural y que ella no era la mujer de la que me enamoré y con la que me casé. Me miró mientras el peso de mi dolor comenzaba a penetrar su fachada. Le dije que habíamos terminado y llamé a Sammy para informarle sobre la situación. También le informé que Sammy llegaría en breve para recogerla. Claire se sorprendió y preguntó a dónde iría. Le dije que podía ir a donde quisiera, incluso de regreso al hospital. No me importaba si veía a su novio. Habíamos terminado. Claire se sentó atónita mientras llamaban a la puerta. Saludé a Sammy y le dije que sacara a Claire de allí. Le expliqué que si no se iba, temía lo que podría hacerle. A pesar de odiar lo que había hecho, todavía me preocupaba por ella.
Pero era hora de que se fuera. Sammy recogió. Le agradecí a Sammy su ayuda y le dije que me pondría en contacto pronto. Mientras preparaba a Claire para irse. Escuché a mi esposa llorar mientras Sammy empacaba rápidamente sus cosas en un par de maletas. Estaba fuera de mi casa en menos de 10 minutos. Mi objetivo era sacarla de mi vida de forma permanente y borrar el dolor. Decidí que la retribución ayudaría con eso. Vi cómo todo lo de Claire ardía en llamas mientras miraba fijamente las llamas del fuego que había construido en el patio trasero. De ninguna manera le permitiría volver a entrar en mi casa para nada. Soy fontanero y propietario de un exitoso negocio de fontanería en una pequeña ciudad escandinava. No me consideran un gran tipo. Pero tampoco me consideran un mal tipo. Tuve suerte en el juego hace 6 años y gané una buena cantidad en la lotería. Que invertí en el negocio de fontanería y en una bonita casa. Sin embargo, tuve menos suerte con mis amores. Que generalmente solo duraban unos meses. Todavía estaba soltero. Sin novia. Cuando tenía 28 años. Hace unos 3 años. Me invitaron a una boda en una antigua iglesia de campo y a una cena de bodas en un castillo cercano. Tanto la boda como la cena fueron iluminadas por velas en el antiguo castillo. Lo que las hizo muy románticas. A mi derecha en la cena. Tuve el gran placer de tener a una Jenny muy hermosa de 24 años. La prima de la novia estaba comprometida. Pero su prometido estaba en un partido con su equipo de fútbol y no pudo asistir. Lo que la enfadó bastante. Aproveché la situación e hice todo lo posible para ser el compañero perfecto para ella durante su romántica velada. Quería bailar canciones lentas. También conseguí que la banda tocara su canción favorita 3 veces durante la noche y fui al bar de vez en cuando para tomar champán. Durante el último baile. Me dijo que no había echado de menos a su novio ni un solo minuto durante la noche. El antiguo castillo es ahora un lugar de conferencias y hotel muy popular. Muchos de nosotros, los invitados, tuvimos la ventaja de alquilar una habitación en el castillo. Yo me alojaba en el castillo y, gracias al novio, fui uno de los invitados. Jenny tenía una habitación a 20 kilómetros del castillo. Así que aceptó mi invitación para compartir mi habitación conmigo. Le prometí que sería un caballero y que compartiríamos una botella de champán que había comprado en el bar antes de subir a la habitación. Encontré a Jenny riendo en la cama. Me uní a ella y terminamos teniendo sexo varias veces esa noche. Se sorprendió bastante cuando se despertó en mi cama a la mañana siguiente. Pero nos reconciliamos con un poco de amor tierno. Estaba un poco preocupada porque no había usado condones. Lo que su novio siempre hacía. Pero se relajó cuando le dije que no se preocupara y le prometí que me ocuparía de todo sí. Unas semanas más tarde. Jenny me llamó en estado de pánico. Dijo que estaba embarazada y que su novio la había dejado. La encontré el siguiente fin de semana y me dijo directamente que no quería un aborto. Hablamos durante mucho tiempo y me recordó lo que había prometido en el castillo. Dijo que el matrimonio era nuestra mejor solución y que yo era la única persona para ella. El padre se ofreció a pagar una prueba de ADN. Me sentí culpable. Así que acepté casarme con ella. Era una chica muy hermosa y no era culpa del bebé que hubiéramos cedido a la tentación en la boda. Sabía que las probabilidades de que nuestro matrimonio durara para siempre no eran altas y no quería compartir todos mis bienes en un divorcio. Mi contador me aconsejó que hiciera un acuerdo prenupcial. Nos aseguramos de que todo estuviera arreglado de antemano. Por si acaso las cosas salían mal. Jenny no se ocupaba de esos asuntos. Así que antes de nuestra boda todo estaba arreglado. Entonces estaba empleado en una sucursal local de una empresa con sede en las Islas Vírgenes, propiedad de una empresa en las Islas Vírgenes. Vivía en una casa de la empresa y conducía un auto de la empresa. A las autoridades locales no les importaba quién era el dueño de qué. Siempre y cuando recibieran su dinero de impuestos. Como de costumbre. Nos casamos. Nos mudamos a mi casa de la empresa y tuvimos un niño agradable. La gente solía envidiarme por tener una esposa tan agradable. Todo podría haber estado bien. Pero no fue así. Pronto descubrí que mi hermosa esposa trofeo era perezosa y no hacía mucho en casa. Su principal interés eran las compras de ropa. Tuve que contratar a un trabajador de dinero negro para que trabajara a tiempo completo.
Todos los viernes tenía que poner la casa en un orden aceptable para el fin de semana. Mi casa de la empresa fue una gran inversión. La hice con parte del dinero de la lotería. Estaba en una buena zona. Con gente principalmente de cuello blanco. Jenny a menudo se quejaba porque nunca nos invitaban a ninguna de las muchas fiestas que se celebraban en la zona. Creo que probablemente fue porque yo siempre decía no gracias antes de casarme con Jenny. Por supuesto. Tenía una gran cantidad de mis propios amigos. Nos invitaban a una fiesta casi todas las semanas. Pero en opinión de Jenny, sus amigos eran en su mayoría fontaneros. Porque sus esposas y novias no compartían su interés en la moda, ropa. Así que estaba realmente feliz cuando recibimos una invitación para una barbacoa en nuestro vecindario. Era un sábado por la noche. En el jardín de un vecino. Con mucha gente allí. La carpa del bar estaba bien abastecida y Jenny estaba hermosa y siempre rodeada de gente. Así que no vi ninguna razón para quedarme cerca de ella. Después de todo, varios de los invitados eran mis clientes. Que querían socializar y hablar. Después de un rato, noté que un chico siempre estaba merodeando alrededor de Jenny. No me importó. Pero su esposa, Karen, había hecho la misma observación y me dijo que vigilara a mi esposa. Porque no quería que su esposo se dejara llevar. No aprecié que nadie insultara a mi esposa. Así que le sugerí que si se ocupaba de sus propios asuntos, yo me ocuparía de los míos. Karen se rió. Me dio un abrazo cálido y dijo, lo siento. No quería ofenderte. Hagámoslo juntos. Karen era una mujer muy agradable para conocer y lo pasamos bien juntos hasta que notó que Jenny y su esposo habían desaparecido del césped donde se celebraba la fiesta. Entramos en la casa. Pero no encontramos a nadie en la sala de estar. El dormitorio principal ni las habitaciones de los niños. Continuamos buscando y estábamos a punto de rendirnos cuando escuchamos algunas risitas y gemidos detrás de la puerta. Encontramos a Jenny en una habitación que parecía destinada a ser una habitación de invitados. Su blusa estaba desabrochada y su esposo estaba acostado a su lado. Cuando se levantó, le lancé una mirada severa y luego Karen le gritó a Jenny, insultándola y sugiriéndole que se fuera de excursión a un lugar muy caluroso cuyo nombre comienza con la letra H. No sé qué le dijo a su esposo. Pero arrastré a Jenny conmigo y nos fuimos a casa. Donde tuvimos nuestra. Esta fue la primera y última vez que nos invitaron a una fiesta de vecinos de cuello blanco. Jenny y el niño fueron a casa de sus padres para calmarse un rato. Antes de que se fuera, tuve una conversación seria con ella y le dije que la perdonaría, y le sugerí que fuera una esposa promedio y comenzara a limpiar y cocinar en casa. Le prometí que haría todo lo posible para hacerla feliz. Al día siguiente de que Jenny se fuera, conocí a Karen en la tienda local. Tomamos unas copas en el pub. Me dijo que su esposo tenía un ojo morado y que estaba fuera por unos días en Escocia. Su hijo estaba en casa de su hermana para ver a sus primos. Tuvimos una agradable charla y terminamos en mi casa para tomar una copa. No sé quién sedujo a quién. Pero pasamos una noche inolvidable juntos. Esa noche fue el comienzo de una historia de amor que aún. Si Burns estaba tan caliente como entonces con una esposa así. Debe ser bastante extraño para un esposo desear a otras mujeres. Algunas personas todavía creen en el viejo dicho, la hierba del vecino siempre es más verde. Nada cambió cuando Jenny regresó. Comenzó a encontrar excusas para no tener sexo y me dijo que fuera paciente hasta que volviera a tener sus sentimientos normales. Para su decepción. No me importó. De todos modos. Tenía suficiente sexo con Karen. Jenny se negó a cambiar nada en su comportamiento perezoso. Pero quería conseguir un. Yo también era un secretario a tiempo parcial. Mis amigos solían preguntarme por qué no me divorciaba de ella. Ojalá pudiera decirlo. Pero era una buena madre para el niño. Hasta donde yo sabía. No era infiel. Incluso si era perezosa en casa y no muy aficionada al sexo. Era una hermosa esposa trofeo que hacía que otros hombres me envidiaran cuando nos veían juntos. Realmente había intentado mantener unida a la familia por el bien del niño. Jenny y yo encontramos una guardería para el niño y ella consiguió un trabajo de tiempo completo como secretaria en una imprenta en un pequeño pueblo a 12 kilómetros de la ciudad.
Conseguí un trabajo como secretaria en una imprenta en un pequeño pueblo a 12 kilómetros de la ciudad. No sabía nada sobre la empresa ni sobre mi nuevo jefe. Así que le pedí al impresor que solía hacer mis trabajos de impresión algunos chismes. No sabía mucho más que el hecho de que la empresa solía tener problemas financieros y el jefe está divorciado. Han circulado rumores, ahora escuché que el jefe ha estado pidiendo favores a las empleadas. Parece ser cierto. Es perfecto para Jenny entonces. Le dije. Karen me dijo que estaba embarazada y que estaba segura de que yo era el padre. Porque ella y su esposo no habían dormido juntos desde la fiesta en el jardín, cuando regresó de su viaje a Escocia. Karen había descubierto que su secretaria tenía un romance con él, había estado con ella durante mucho tiempo. Después de eso, durmió en la habitación de invitados hasta que se mudó al apartamento de su secretaria. Estaba enamorado de Karen y fue una elección fácil entre ella y Jenny. Le pedí a Karen que se casara conmigo y ella dijo que sí. Solo había un problema que teníamos que resolver antes de poder casarnos, nos casamos, antes de que pudiéramos empezar a trabajar juntos. Lo que complicó las cosas. Tenía que vigilar a Jenny para asegurarme de que no tuviera un romance. Estaba bien al principio. Pero tenía que vigilarla. Siempre llegaba a casa a tiempo y nunca hablaba de trabajar horas extras. Cuando le pregunté al respecto, dijo que el jefe estaba bien y nunca trató de coquetear con ella ni de bromear sobre sexo. Prometió decírmelo si algo cambiaba. Me dijo una noche que su jefe quería que fuera con él a una feria comercial en Alemania para ver nuevos equipos de imprenta y asistir a algunos seminarios útiles. Como ni el jefe ni el capataz eran expertos en idiomas extranjeros, su presencia como intérprete era valiosa. Iba a estar en Frankfurt durante 3 noches. No tuve ninguna objeción. Una semana después. Se fue temprano en la mañana y regresó tarde en la 4ª noche. Una cosa extraña fue que nunca respondió cuando llamé a su teléfono celular durante esos 4 días que estuvo fuera. Dijo que la batería se había agotado y que se olvidó de llevar el cargador. El jefe no tenía teléfono celular y el capataz tampoco. Tenía problemas familiares y no pudo ir con ellos a Alemania. Le fue imposible encontrar un teléfono público durante el día. Y los invitaban a alguna fiesta importante de la empresa todas las noches. No quería despertarme cuando regresaba al hotel. Por supuesto. No le creí ni una palabra. Le dije que la recepcionista de su empresa podía. No me dijo en qué hotel estaban. Así que no pude encontrar un teléfono para llamarla. Me sorprendió que ni siquiera pudiera decirme que algo alemán había sucedido. Me había olvidado. Karen había solicitado el divorcio y se estaba impacientando conmigo. También se estaba impacientando con mi matrimonio. Pero ahora podía darle buenas noticias. Jenny estaba involucrada en algo con su jefe y yo estaba buscando pruebas. No es esencial para obtener un divorcio. Pero sería mucho más fácil si tuviera algo sobre ella. El primer día que regresó de Alemania, noté su nueva tobillera. Una fina cadena de oro en su tobillo derecho. Y le pregunté qué era. Quería saber qué estaba tramando en Alemania. Después de unos días, noté que nunca se quitaba la tobillera y ahora usaba medias sexys en su lugar. Paños me dijo que siempre usa medias en el interior de su tobillera. Ella dijo que reciben tantos clientes nuevos que quieren presupuestos que tiene que hacer horas extras al menos una vez a la semana. Le pregunté por qué no se quita la tobillera con el caballo. Dijo que no le gusta porque le gusta y la quiere. ¿Es tu jefe quien te obliga a usarla? Pareces molesta. Sería mejor que me contaras toda la verdad para que pueda ayudarte si te has metido en algo. Cuéntamelo todo. Te prometo que te perdonaré. No importa lo que hayas hecho. ¿Te está chantajeando tu jefe por algo que hiciste en Alemania? Pareces molesta. Lo sé, estás molesta. Jenny. Pero esta es tu decisión. Todavía soy tu esposo. Pero de ahora en adelante estás sola. No me culpes por lo que representa ese caballo. Intenté ayudarte. Pero sabía que no cooperarías. Cumplí con mi deber como tu esposo y te di una oportunidad justa para liberarte de. Tenía curiosidad por la tobillera que usaba porque había oído que una tobillera en el tobillo izquierdo podía ser algún tipo de señal secreta. Sin embargo, ella la usaba en el tobillo derecho. Busqué en línea.
Pero no encontré mucho más que el hecho de que a veces podía asignarse a una esposa caliente. Pero generalmente no significaba nada en absoluto. También encontré algunas sugerencias en Internet. Pero nadie estaba seguro. Las mejores conjeturas fueron que su jefe la había convertido en su sumisa o. Cuando trabajó horas extras por primera vez. Conduje hasta el estacionamiento de la imprenta. Pero no vi ningún auto. Sin embargo, vi su auto en el camino de entrada de la casa de su jefe. Inicié sesión en el sistema de seguridad. Encontré 2 tiendas inglesas de equipos de espionaje conocidas en línea. Una en Manchester y otra en Londres. 2 días después, DHL entregó el equipo electrónico a mi oficina. Conduje hasta la casa del jefe de Jenny durante el día e instalé un dispositivo de escucha operado por radio en el marco de la ventana de su dormitorio principal. Escondido debajo de la persiana. Nadie me vio hacerlo. Cuando llegué a casa, instalé el receptor y la grabadora digital en su auto. El único problema era que tenía que conservar la batería tanto como fuera posible. Así que usé un control remoto para encender y apagar el transmisor cuando Jenny trabajaba horas extras. Se apagaba automáticamente después de 2 horas y media. Una noche. Unos días después de que instalé mi equipo en la casa de su jefe. Llegó a casa bastante borracha de una fiesta de chicas y se quedó dormida en su cama sin desvestirse. Corté la tobillera con unos alicates y la examiné más de cerca. Estaba hecha de oro barato. Era una cerradura unidireccional que no se podía abrir y no era lo suficientemente larga para quitársela del tobillo. Pasé más de 1 hora tratando de abrirla. Pero me rendí. Por la mañana. Cuando descubrió que había perdido su tobillera. No me mencionó nada. Me encontró después del almuerzo y me dijo que tenía que trabajar horas extras esa noche. Eran sus segundas horas extras y las primeras desde que había hecho mi instalación. Le pedí a Karen que cuidara a los niños mientras daba un paseo en auto por la casa del impresor y activaba mi equipo de escucha con el control remoto. Cuando Jenny llegó a casa alrededor de las 7:30. Inventé una excusa para ir a mi oficina. Tomé su auto y llevé a Karen conmigo a la oficina. Donde saqué el receptor del auto. Lo conecté a un amplificador y comencé a escuchar. La calidad del sonido era bastante buena. Pero el contenido era bastante malo. Comenzó con algunos sonidos de besos. Luego algunos gemidos y quejidos durante unos 10 minutos. Luego lo escuchamos hablándole: perra. No he visto tu tobillera hoy. Me emborraché en la fiesta anoche, la perdí. Eso no es excusa. Pero creo que él la cortó. La odiaba, y luego la llamó una señal. No es estúpido. No insinúes lo contrario. Pero eres mí, ¿no es así? Si tú lo dices. ¿Dice algo sobre mí? Sabe de tus romances con empleadas y no le gusta que trabaje para ti. Encontraré una manera de castigar a ese bastardo por robar la tobillera. Pero primero es tu turno. ¿Qué piensas hacer con mi tobillera perdida? Pagaré unas vacaciones de 2, cuando me divorcie. Si se entera de nosotros me echará. No quiero parar. Pero tengo que hacerlo. Lo odio desde mi humillación en la fiesta en el jardín. Sin embargo, a partir de mañana debo fingir ser una buena esposa. Necesito empezar a actuar como su esposa de nuevo. Quiero que me haga algunos favores costosos antes del divorcio. Quiero más del 50% habitual de sus bienes. Después de eso, hubo un largo silencio en el dormitorio. Karen estaba pálida. Me tomó la mano con fuerza. Sacudió la cabeza y me dijo: pobre, que se ha metido en tal lío. Intenté tomar el control. Pero ella se negó. Cuando volvimos al dormitorio, él le dijo: descubrí cómo castigar a tu esposo por robar mi cadena. Voy a jugar a ser su esposa en su propia cama. Luego compraré una cámara de vídeo y lo grabaré. Eso es una locura. Dijo ella. Debes estar bromeando. No puedes hablar en serio. No más charlas sobre mí. Dijo mientras se vestía y se iba a casa. Parecía que iba a hacerlo, ni en mi peor pesadilla. Tuve que preguntarme si mi esposa era realmente una. ¿Cómo podía ser tan sumisa a su jefe? De camino a casa, Karen y yo hablamos sobre qué hacer. Y decidí tomar medidas lo antes posible.
Quería tener todo listo para la acción para mañana. Karen se ofreció a ayudarme a arreglar todo. Jenny estaba durmiendo cuando llegué a casa. A la mañana siguiente le dije que tenía que asistir a una reunión importante fuera de la ciudad a las 4 de la tarde. Me dijeron que no esperara volver a casa antes de las 8 de la tarde. Noté una breve sonrisa en su rostro cuando me dijo que ella también tendría que trabajar horas extras. Así que planeaba pedirle a uno de nuestros amigos que cuidara a los niños hasta que uno de nosotros llegara a casa. Le dije que estaba bien para mí. Llamé a Karen y le dije que la trampa estaba activada. Después del almuerzo, Karen y yo nos encontramos en mi casa para los preparativos finales. Había comprado una pequeña cámara de vídeo inalámbrica en blanco y negro con un monitor de Inglaterra y la tenía escondida en el dormitorio. Estaba conectada a una videograbadora y al monitor. Lo mantuvimos en el garaje porque queríamos estar fuera de la casa cuando llegaran. Por si acaso. Si quieres saber cuánto vale y que podría traer su 50% esperado, puedo decírtelo. Incluso conduje hasta la casa del impresor y recogí mi equipo de escucha. ¿Qué ocultamos en la sala de estar? En una floristería. Karen había encontrado una caña de aproximadamente 1 m de largo. Le hice un mango para que tuviera un buen látigo. Por si acaso lograba ponerme en posición al impresor cuando estaba con mi esposa. A las 4:30. El auto de Jenny se detuvo afuera. Seguido por el del impresor. Entraron y la escuchamos preguntarle si quería algo de beber antes de empezar a trabajar. Ya que tenían mucho tiempo. Él dijo, no gracias. Debemos arreglar la cámara primero. Miramos el monitor y pronto estaban en el dormitorio. Donde él preparó una nueva. Sacó una cámara de vídeo de una caja y un trípode de una bolsa. Leyó el manual durante unos 10 a 15 minutos y la hizo acostarse en la cama para poder encontrar el mejor ángulo para la cámara. Luego le dijo qué decir y hacer. Lo que tuvo que repetir varias veces antes de que él estuviera satisfecho. Karen y yo habíamos visto una, y nos habíamos colado en la casa. Su trabajo era. Necesitaba calmarme para no hacer nada estúpido. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Así que nos acercamos bastante a la acción sin que ellos nos vieran ni nos oyeran. Le di un buen susto cuando se inclinó hacia adelante. Lo agarré y lo arrastré fuera de mi casa. Le di una patada en el trasero y comprendió que no. Me senté en eso durante muchos días. Luego entré de nuevo. Jenny gritaba en completo pánico. Así que Karen trató de calmarla. Le dije a Jenny que sacara la ropa del pervertido de mi casa y le dijera que si permanecía en mi propiedad por más de 2 minutos, saldría y le daría otra patada. Ella objetó, no puedo salir así Le grité, cuando regresó de la boda. Le dije que se fuera y tiré su nueva cámara de vídeo a la calle. Fuera de mi propiedad. Cuando entré de nuevo. Le dije a Jenny que se callara y le di la llave de una habitación de hotel y le dije que hiciera una maleta y se fuera de mi casa. Ya no tienes auto. Así que Karen llamará a un taxi y mañana te sugeriré que encuentres un buen abogado. Adiós. Jenny. Lo siento. Y puedo explicarlo todo. Por favor. Escúchame. Fuera. Ese fue el final del matrimonio de Jenny y mío, final. Pensé que les daría una actualización sobre lo que ha estado sucediendo. Karen y su ex vendieron su casa. Al igual que la empresa extranjera que era propietaria de mi casa. Karen y la empresa de fontanería compraron una casa nueva y se mudaron con nuestros hijos, se casaron después de 6 meses en el ayuntamiento. Cuando nuestros divorcios fueron definitivos. Tengo una esposa encantadora que me ama y yo la amo. Jenny se mudó a la casa del impresor. Pero él no la dejó llevar a nuestro hijo con ella. Así que obtuve la custodia sin ningún problema en el tribunal. Cuando el impresor descubrió que Jenny solo obtuvo cacahuetes del divorcio, la echó tanto del trabajo como de su casa. Poco tiempo después, su imprenta entró en algún tipo de quiebra fraudulenta y el jefe tuvo una. Jenny regresó a su ciudad natal y consiguió un trabajo de secretaria mal pagado. En estos días, vive con un gerente de banco divorciado en un apartamento de 2 habitaciones, solían vivir en un apartamento de 2 habitaciones, tenían problemas económicos porque ella no gana mucho y él tiene que pagar una pensión alimenticia alta a su ex y a sus 2 hijos. Jenny solía tener a nuestro hijo durante una semana de vez en cuando. Y yo no tenía ninguna objeción.
Incluso solía apoyarla con cantidades realmente justas para todos sus gastos cuando tiene al niño. No importa lo que haya hecho en el pasado. Siempre será su madre. No hablamos. No la veo mucho ahora que atrapó y dejó al niño en mi nueva casa. Pero creo que he visto lágrimas en los ojos de Jenny cuando nos hemos encontrado. Probablemente entiende lo que ha perdido y lamenta lo que hizo y no hizo durante nuestro matrimonio. Todavía no sé. Y no me importa. ¿Qué hicieron ella y su jefe en Alemania para hacerla tan sumisa y por qué él exigió que usara la tobillera?